Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Hoy día tenemos un capítulo no solamente especial por el tremendo invitado, sino que también estamos cambiando el formato o un ajuste que va de acuerdo a los tiempos. No solamente estamos con Daniel San Martín, sino que estamos con el gran Guro Gurovich. Gabriel, ¿cómo estás? Súper bien, muy contento y emocionado de participar del número primo 97, no cualquiera. Gracias por la invitación. Efectivamente, un capítulo especial. Nos estamos acercando a los 100. Tenemos que ver qué cosa especial hacemos para los 100. Si a nuestros auditores o auditoras se les ocurre algo que podríamos hacer por el capítulo 100, todas las ideas son bienvenidas. Bueno, la verdad es que hoy día teníamos a Gabriel Guro de invitado y dijimos, esto no va a ser realmente una entrevista, la verdad es que el Guro es de la casa, vamos a tener una discusión, vamos a tener una conversación entretenida, el Guro es uno más de los nuestros, entonces valía la pena un cambio de formato. Y no sé, Daniel, ¿de qué vamos a conversar hoy día? Hoy día, la verdad, bueno, estuvimos elucubrando con el equipo de qué podíamos hablar. Por supuesto, todos los temas que caen bajo el paraguas de inteligencia artificial siempre están presentes. Y un tema que es muy interesante es este mundo que al cual nos estamos moviendo, que lo tienen que haber visto todos ustedes, al mundo de los agentes. Pero uno no se para a preguntarse qué implicancias va a tener para las empresas a la hora de entregar sus servicios. Porque si las empresas, el punto de contacto con los clientes son agentes, y uno puede especular también si es que las personas empiezan a usar agentes también para escoger a las diferentes empresas, a qué mundo nos estamos moviendo. Entonces vamos a tener un capítulo muy especial, vamos a pensar cómo las empresas hoy día se acercan a sus clientes, distribuyen sus productos y sus servicios en la era de los agentes y a qué mundo nos podríamos estar moviendo. Guro, no sé si hay alguna Gabriel, precisión ¿qué? del tema porque lo estuvimos conversando en la semana. Sí, a ver, para mí es una obsesión de los últimos meses entender cómo las startups van a hacer distribución de sus productos o servicios. Cuando al otro lado, el tomador de decisión ya no tiene un cerebro humano, sino que tiene un cerebro artificial y está de alguna mente seteado para tomar una decisión súper racional bajo ciertos criterios, ¿sí? Y oportunidad del momento, porque esta gente, la gracia es que está andando, ¿no? Y ya el que lo programó no lo tiene que estar mirando. Imagínate, tú eres una compañía de consumo masivo, tienes que reponer entonces pasta de dientes cada vez que a la persona se le acaba. Antes era un acto humano consciente, ¿no? Y ahora eso dejó de ser. Entonces, marketing, rostro, ¿cómo? ¿Qué hago para distribuir mi producto y seguir siendo la marca favorita? ¿Y qué significa la marca favorita? Bueno, curiosamente, los grandes pensadores de la AI empiezan a bajar un poco estas, si tú quieres, verticales de pensamiento filosófico, ¿no? Se dieron cuenta, y esto es lo raro, antes no había pasado, primero los VCs que los founders del problema. Y hoy yo creo que ya nos está pegando y estrellando en la cara a todos los que nos movemos en estos mundos, ¿no? Entonces, esa es mi obsesión. Tomás, yo creo que tú querías ahí complementar, pero un poco de envolver tu intro. Yo creo que lo que nos pasa acá un poco es que los tres nos encanta este tema, lo estamos masticando, pero más de uno de los que nos está escuchando en este minuto dice, ¿qué carajos son los agentes? Porque claro, uno cuando está leyendo todo el día y discutiendo sobre inteligencia artificial o sobre vanguardia, está arriba de la pelota. Pero para hacer un mini paréntesis, ¿cierto? Estamos hablando de agentes cuando el día de mañana vamos a tener un tercero que en nuestro nombre va a poder tomar decisiones o en nuestro nombre va a poder hacer tal o cual tarea. Entonces yo perfectamente mañana podría tener un agente que es mi secretario personal, experto en todas las tareas de mi trabajo y por lo tanto tal como cuando usted hoy día en, en ChatGPT o en Gemini o en Claude, usted elige la modalidad agente y ese, valga la redundancia, agente hace algo por usted, por ejemplo, le va y le compra algo en Amazon o en Mercado Libre, esta gente el día de mañana va a poder hacer algo por usted en su dominio laboral. Pero también podría ser un agente experto en compras de pasajes turísticos y en el fondo de vacaciones. O podría ser un agente experto en usted. Y ahí viene toda una gran discusión si es que vamos a tener un muy buen agente o vamos a tener varios agentes en diferentes dominios. Pero el punto tiene que ver con que vamos a tener un compañero de inteligencia artificial que nos va a ayudar en la toma de decisiones. Y ese día, como estaba planteando el gurú, si es que esa persona, o ese, perdón, esa gente toma las decisiones por nosotros, bueno, ¿cómo le vendemos a Tomás si es que entre Tomás y yo hay un agente? Claro, hay que convencer a la gente. Pasamos a un mundo
un mundo distinto. No sé, Guro, si tú en tu experiencia, cómo lo estáis visualizando, tú que estás en el México metido ahí, pero directamente en cómo distribuir servicios y bienes. Mira, si me lo permiten, yo me iría como 4.000 pies para arriba y quiero contarles de dónde me estoy agarrando. Yo siempre creo que estos cambios así como de época se repiten. Entonces leí en un texto de 1887 que básicamente el ejemplo es genial. El ser humano cazaba animales, ¿cierto? Por supervivencia. Y en la medida que evoluciona la tecnología, nacen las estructuras sociales, cada vez menos gente se dedica a la caza hasta que eventualmente en un minuto ya ahora hacemos crianza de animales, ¿cierto? ¿Quién sigue cazando? El más rico, Exacto. el que se lo puede permitir, es un bien de lujo hoy día. Es un hobby Es de un lujo. hobby de lujo, sí. A mí jamás me han invitado a la caza, pero entiendo que en el sur de Chile, así por necesidad, algunos cazan ciervos, que creo que está sobrepoblado, sería, no sé, no lo sé muy bien, pero ya. Pero en general esto es como un deporte, ¿cachai? De la élite. ¿Quién comercia hoy día? Todos, por supervivencia. Yo creo que va a ser una actividad de la élite. ¿Sí? Conversar Y hoy, humanamente, digamos. Esta actividad humana de sentarse a conversar y convencer de que lo que yo tengo es valioso para ti, va a ser una actividad. Mira, y lo van a hacer entonces algunos sofisticados, vintage, amantes de la negociación, como mi querido amigo y socio Hanan Knust, que le encanta, y que si yo lo pudiera hacer programático y delegar esto en alguien que tiene agencia por mí, que sé que no falla, trabaja 24/7, no me va a robar, etcétera, pero por supuesto, go for it, y yo me dedicaré a otras cosas. Entonces, yo quiero en esto ser bien optimista, en que primero, yo no creo que esto va a ser como de un minuto para otro, de repente todo es agéntico y nada humano. No, esto es como todos los cambios, va a ser gradual. Pero segundo, comerciar es supervivencia. Ojalá sea un hobby de las élites. Ojalá. no, Yo, claro, porque un ejemplo parecido al del Guro, me acuerdo cuando, no sé si se acuerdan de la película Volver al Futuro, en que está el Doc y el Doc va al lejano oeste y le dice algo parecido, le dice, mira, la gente en mi tiempo corre por diversión. Y efectivamente hay juegos, los Juegos Olímpicos, donde todo el mundo se sienta a ver a alguien correr. Y los tipos del lejano oeste decían, tú te pegaste en la cabeza, correr es una necesidad, el trabajo forzoso, hacer ejercicio, es porque no queremos. Entonces, ¿por qué alguien lo hace? Entonces, me hace mucho sentido y me gusta la reflexión del gurú porque lo trae desde el otro punto de vista. Desde, oye, el último escenario puede ser que sea solamente una elite. Daniel, ¿cómo lo ves tú? sí, yo acá quiero poner la nota un poco más de, no sé si de urgencia es la palabra, pero que esto se mueve a una velocidad que uno a veces no se da cuenta, sobre todo porque muchos de estos movimientos son muy, muy lentos hasta que ya fueron demasiado rápidos. O sea, por ejemplo, yo creo que entra dentro de la definición de agente. Este año ya Domino Pizza para los pedidos de Estados Unidos, hace un par de semanas llegaron al punto que más del 50% de los llamados hoy día son atendidos 100% por inteligencia artificial. Entonces, cuando uno llama, yo estoy en Minnesota, donde sea que esté en Estados Unidos, llamo a Pizza Hut para pedir una pizza, me contesta con voz una inteligencia artificial y además está programada para hacer upselling. Es decir, decirte, ¿no quieres también unos palitos de ajo? ¿No le cambio, le hago doble queso? Ese proceso ya está en un 50% completamente automatizado. Y eso es negociar, eso es vender el upselling, los palitos de ajo, es una cosa que parece mundana, pero conceptualmente ya estamos ahí. Entonces, si Pizza Hut ya lo está haciendo y llegó a un 50%, estos movimientos pueden ser rapidísimos. Entonces, es imposible, yo no tengo la bola de cristal, pero pueden haber muchas industrias que rápidamente empiezan a usar agentes para vender y ni siquiera nos demos cuenta. Y para cerrar mi aporte acá, el caso de Airbnb. Airbnb conscientemente no lo ha publicado en la prensa, no es que lo haya hecho en secreto, pero no lo ha publicado en la prensa, no ha hecho ningún tipo de publicidad, pero el 80% en ciertas regiones de los contactos por chat que uno hace con Airbnb, oiga, tuve un problema, que no había colchón, en lo que sea, está atendiéndote una AI. Y eso también es distribución o es contacto con el cliente. Y está ocurriendo como en muchos sentidos bajo un poco la órbita y hay que darse cuenta que está ocurriendo. O sea, no sé, tú decís puede ser, yo te lo cambiaría por un va a ser. No tengo ni una duda, en todos los sectores, en todas las industrias. Los ejemplos que tú describís de cómo vender una pizza o cómo dar un soporte o servicio me parecen súper evidentes, pero creo que esto va a ser de otra forma. Y aquí la discusión quizás, si me voy a desviar un segundo, pero
tiene que ver con que chocamos o estamos chocando contra la muralla de propagación de inteligencia. Yo creo que sí, yo creo que los LM no es el camino a la inteligencia general, inteligencia artificial general, no es el camino. Bueno, te fuiste, saltaste a otro tema. Tengo que explicar Lo dejamos ahí la nota para los siguientes capítulos, pero dale, dale, dale. por favor, y tengo que explicarlo para poder decir lo que quiero decir. Básicamente, yo creo que ChatGPT 5 es la mejor reflexión. O sea, gracias por haberme invitado a las pocas semanas, porque me imagino que muchos que los que nos están escuchando llega al 5 y dicen, pucha, yo esperaba un cambio epocal bueno, con lo que pasó con el 4, ¿cierto? Y no pasó nada. O sea, literal. Okay. Entonces, esto tiene que ver con que ya en el marginal esta cuestión no se va a acercar a emerger conocimiento, no a tener fenómeno emergente. Sigue siendo una buena mímica predictiva de cómo contestaría un ser humano. Period. Incluso el chain of thought y toda la web. Period. No es más que eso. Entonces, cuando tú te enfrentas a este problema, decís, ok, hablar, porque hablar es como escribir. La pregunta que hay detrás es, ¿cuál es la mejor representación del mundo con la cual podemos entrenar al bicho? Y claramente no el texto, porque ahí no está cómo se comporta la materia, ¿sí? Y la cosa espacial, etcétera. Entonces, dejen de lado un rato los LLM y piensen que vamos a llegar a un agente de verdad, y no a una cuestión que solo puede tradear el precio del cobre, algo como lo que describía Tomás, ¿cierto? No va a ser con los LLM. Por lo tanto, aquí todavía viene un bajón de credibilidad de esta tecnología muy fuerte. No creo que como el invierno de la AI de los 80, pero básicamente viene una caída muy fuerte en la credibilidad o en las inversiones, en el valuation, en el etcétera. Después de eso, por supuesto que algunos van a quedar vivos y algunas tendencias tecnológicas en esto de AI vamos a seguir explorando y escarbando, va a venir entonces esta cosa que estamos tratando de escribir, que es la distribución. Allá estoy pensando, ¿sí? Por eso que quiero correr la verja de esta conversación quizás 15 años para adelante. Oye, Yo discrepo de que se demostró que a través de puro escalar no vamos a llegar a algo que huela para estos fines como inteligencia artificial general, pero dejemos esa discusión, yo creo que para otro capítulo. Entonces, pero estoy contigo. Asumamos que por ahora, para los ejercicios de este análisis, nuestros agentes son tan buenos como un humano para tomar decisión, de hecho, en un humano experto, estoy de acuerdo. Sigamos ese rumbo analítico, tan buenos como nosotros. ¿Cómo luce el mundo donde todos tenemos sistemas digitales que nos representan? Ojo, ¿Cómo pero luce ¿por qué el no hacemos el mundo? siguiente ejercicio? ¿Por qué no Dale. partimos por dónde va a comenzar? ¿Cierto? Porque yo creo que lo interesante es empezar a entender, bueno, cuáles van a ser esos casos de uso, tal como nosotros, por ejemplo, ya todos nos entregamos a que cuando tenemos que navegar una ciudad, usamos Waze o Google Maps y no nos sentimos menoscabados porque la inteligencia artificial está eligiendo la ruta por nosotros. Yo creo que la primera pregunta es, bueno, ¿cuáles van a ser los 3, 5 casos de uso donde efectivamente yo voy a querer delegar mis decisiones en un agente? Yo como del lado de la demanda, o sea, de los Exacto, consumidores del lado de usando la agentes. demanda. Exacto, porque Sí. este chiste siempre lo hacemos con Daniel, y es que en el fondo pasado mañana yo no voy a ir a comer a un restaurante que yo quiera ir a comer, sino que simplemente el agente sabe que yo ya comí mucha pizza la semana pasada y me va a llevar a comer sushi esta semana. Y yo me Yo creo entrego. que No, yo quiero hacer un poco más allá. El agente, dada tus data points que él va a recolectar, va a saber lo que tú quieres comer exactamente en una hora más. Pero déjenme Y compartir también la lo que pantalla, ya necesita. que me sugirieron que se podía hacer. Y creo que para poder responder de cómo va a partir esto, hay algo bien potente que podemos mostrar. Denme un segundo. Y que es un artículo que obviamente después dejamos el link, me imagino. Salió hace un par de días de los bacanes Andreessen and Horowitz. Que para que quede ahí, ¿se ve o no? ¿Está funcionando el Muy sistema? bien, está funcionando nuestro sistema basado en inteligencia artificial, por cierto, nuestro nuevo sistema de edición y grabación. Entonces, básicamente para responder esto, una buena forma de agarrarlo con algo concreto que todos entendemos, ¿sí? ¿Qué le va a pasar al buscador de Google? ¿Ok? Léanlo, es bien bueno, no les voy a hacer el spoiler completo, pero así, a grandes rasgos, lo interesante es que la gente, el ser humano, cuando tenga la confianza suficiente en estos bichos, efectivamente va a percibir que gastar el tiempo como lo hacía antes en muchas actividades
No tiene ningún sentido. Esto tiene un impacto que lo hemos discutido, o más bien ustedes, en este podcast antes del tema del laboral y el trabajo, pero dejémoslo eso de lado, pensemos en cosas más humanas, porque creo que la pregunta o la reflexión que abrió Tomás es muy buena. ¿Dónde lo vamos a notar primero? Nunca más vamos a manejar. Eso ustedes lo tienen claro. Yo acá en México el otro día fui a probar, hice el test drive de la Cybertruck, me moría de ganas de probarla. Y en la locura del tráfico mexicano le apretáis el self-drive, que acá es legal, y lo hace todo bien. Todo bien. Cuéntanos un poquito más de eso, Guro. No asumas que todos entendemos de lo que estás hablando. La Cybertruck es el camionetón este de Tesla, que básicamente se hace en un folding, en un doblado, con una prensa gigante de una lámina de aluminio y tiene esa forma Robotech que a mí me encanta. Entonces hice un test drive, lo fui a probar. Apretas un botón y empieza el manejo automático full self-drive completo en las calles con la locura del tráfico mexicano y funciona perfecto. Entonces, yo creo que en 10 o 15 años más sería algo absurdo, no solo por el desaprovechamiento del tiempo, sino por el riesgo de que mientras vaya hablando por teléfono, contestando en los WhatsApp, etcétera, además estáis manejando, vaya a chocar. Estas máquinas no. Y la confianza se las vamos a depositar o entregar porque ya nos dimos cuenta que la cuestión es perfecta, ¿sí? Entonces, nuevamente, ahí lo vamos a notar. Yo creo que no hay ninguna duda y el que la tenga, que crea que va a tener un asiento o 4 asientos mirando para adelante en vez de un lindo lounge, estoy dispuesto a cuestionarlo, pero creo que eso es muy evidente. Daniel, tú querías ir ahí. No, quería yo agregar otro caso de uso que a mí se me ocurre, específicamente de los agentes, que yo creo que estamos al borde de eso, que son todas aquellas compras que no son de alto involucramiento, es decir, que no depende mi vida de ello, y donde la marca no nos importa tanto. Entonces, todas estas compras que uno hace, por ejemplo, me quiero comprar un destornillador y yo me meto hoy día a Amazon a buscar reviews, cuál tiene mejor review, es algo que está condenado a la muerte. ¿Por qué yo gastaría tiempo? Mi agente va a él revisar todos los destornilladores posibles, todos los tiempos, sabe mis preferencias de cuánto me importa que me llegue temprano, cuánto quiero yo pagar, y me va a llegar simplemente el destornillador. O sea, yo le voy a pedir a mi gente que quiero un destornillador y 2 días después me va a llegar un destornillador. Yo nunca me voy a meter en el proceso de revisión de los reviews. Entonces, todos aquellos mercados donde la marca, por el tema que sea identitario o de significado, no esté involucrada, y donde haya data suficiente, es decir, todas estas cosas donde uno se mete a review, los hoteles, por ejemplo, hoy día, efectivamente, la mayoría de las veces cuando uno viaja a ciudades desconocidas, uno mira los reviews, qué sé yo, un par de fotos, es verdad, pero sobre todo los reviews, y uno elige. Todo ese tipo de cosas creo que en pocos meses más ya van a estar básicamente, uno va a usar agentes para comprar. Mira, maravilloso que dijiste la palabra review. Y déjame decirte por qué. Porque entre las posibilidades que hay para salvar a las startups respecto del problema de cómo hacer distribución, es entender muy pronto que los reviews van a seguir existiendo. No es exactamente como tú lo describiste, de que ya iba a recorrer la descripción del producto, de todos los productos del mundo en un segundo, y como te conoce va a hacer el match perfecto. También va a recorrer los reviews. El review va a seguir existiendo, pero va a existir de la siguiente manera. Te llega el desatornillador, tú lo usas. En una conversación en lenguaje natural, tu agente saca información de ti, feedback, sabe cómo te fue. Eso va a quedar en la metadata. Exacto. Entonces, al final estoy de acuerdo. Ya. Por lo tanto, tu agente va a seguir leyendo reviews. No solo Sí. mirando la actividad. Ok. Pero no va a ser tú, no va a ser el humano leyendo reviews, va a ser agente que van a construir reviews por un lado, los compradores, y los agentes vendedores y va a ser por metadata, por supuesto. La pregunta de entonces cómo las startups siguen distribuyendo tiene que ver mucho con entender que el review no va a desaparecer, solo que lo va a consumir otro ente inteligente. De nuevo, no quiero hacer spoiler, Yo pero creo que la siguiente por ahí va. pregunta, yo creo que la siguiente pregunta es efectivamente, bueno, ¿cómo si tengo una startup o simplemente un boliche de la esquina que vende destornilladores? ¿Cómo los vendo en un mundo donde ni el Guro ni Daniel van a meterse a internet porque se va a meter un agente? Pero antes de que demos esa respuesta, creo que no nos podemos olvidar de que probablemente quien pueda llegar a tener remotamente esa solución pueden ser los amigos de Raya, que son efectivamente una agencia que está 1, 2, quizás 3 pasos más adelante, pero que genuinamente son publicistas con una vocación de futuro y están pensando en cómo hacer que tu producto esté en la vanguardia, ¿no, Daniel? Son de estos personajes que la verdad que creo que no hay tantos que tienen realmente una visión de futuro, que están mirando adelante. Entonces, si ustedes como cliente necesitan una agencia que esperen que tenga esa visión de futuro, definitivamente
son los amigos de Raya. Y bueno, y si es que están pensando en comprar o vender una empresa o simplemente no saben cuánto vale su empresa y necesitan tal vez ponerle un valor porque están queriendo hacer un aumento de capital o porque se lo quieren vender a un inversionista o porque se quieren fusionar con otra empresa que puede ser interesante, bueno, llamen a los amigos de Valoriza, métanse a valoriza.com y vean, la verdad es que toda la experiencia que tienen trabajando con empresas medianas, ayudándolos en sus procesos de M&A o de planificación estratégica. Totalmente recomendado trabajar con Valoriza a la hora de comprar una empresa, vender tu propia empresa. Vayan, Valoriza es el camino. Oye, bueno, aparte de meterse a valoriza.com, Guro, ¿qué hacemos si es que quiero vender desatornilladores? Y la verdad es que todos los tomadores de decisión de desatornilladores de este planeta son algoritmos. No, nuevamente, tú como el boliche de la esquina que los vende, probablemente vaya a pagar servicios, como hoy día pagáis los AdWords de Google o las publicaciones en las redes sociales, que finalmente lo que están haciendo es posicionarte en la metadata de los reviews que leen agentes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién lo va a probar primero? ¿Quién lo va a ofrecer primero? Y el que llega primero generalmente pega más fuerte. Entonces, esto siempre se ha dado así, en mi opinión. Parte con mucho hype, se destruye el hype, todo el mundo cree que es bullshit, aparece alguien que le agarró la forma de hacerlo bien y los primeros que le creen la rompen. Entonces, nuevamente, aquí me voy a poner un rato algunos de mis sombreros. Yo participo en el comité de inversiones de Atom, que es un venture capital latinoamericano, y estamos preguntándonos y tratando de respondernos esto en el fondo. Entonces, conversando con los founders y con los que hoy día están en la etapa anterior, yo los llamo los builders, de alguna manera estamos tratando de detectar quién lo va a ofrecer primero, si lo podemos ofrecer primero y a quién. Y si lográis esto como que alinearlo, los próximos 10 años, creo, 15 años, van a nacer los nuevos líderes de distribución, ya sea la tecnología o el servicio, y tú tienes que saber quién eres, ¿no? O sea, si tú eres el vendedor del objeto físico, probablemente vas a ser un cliente de estos. En ese rol te toca encontrarlo primero que tu competencia y explotar ahí ese canal de distribución al máximo. Ahora, ¿puedo hacer un comentario, pregunta provocativo en este punto? Uno podría pensar de que efectivamente si son agentes buscando el mejor producto, toda la línea, en la cadena de valor, toda la línea que es de distribución, de comercio, uno podría pensar que el endgame de esto es que finalmente todos los consumidores se contacten directamente con el productor. O sea, para ilustrar el punto, para que se entienda, uno podría pensar en un mundo donde todos los consumidores de destornilladores, los agentes son capaces de ver directamente en cada uno de los productores en Tailandia, China, todos los productores físicos. Y después el mismo agente coordina el transporte y compra, hace un microcontrato en el barco correcto para que llegue a la hora correcta. Pero todo este gran mundo hoy día, que yo no sé qué porcentaje del Producto Interno Bruto de los países occidentales, pero una gran parte son aquellos que coordinan todo este proceso, podrían dejar de existir. Entonces, en ese futuro, ¿qué pasa con todos los emprendedores? Yo partí el año 2014 colaborando con Keylog, que es la compañía por la cual de hecho ahora estoy en México, que mueve átomos por el mundo, ¿sí? Antes lo hacía con papel y lápiz y ahora lo hacemos todo con ella y a 3 clics. Básicamente yo tenía la misma percepción que tú, que se iban a pulverizar las cadenas de suministro, pero no es cierto, porque tú querís tener ese short mañana o esa polera para el carrete pasado mañana y no estáis dispuestos a esperar de haberte conectado directo con el fabricante en Bangladesh que te llegue en 3 meses, a precio razonable, porque no la vaya a volar. Ya. Entonces, las cadenas de suministro no van a desaparecer, porque la AI no va a poder transformar todos los átomos en ceros y unos. Lo que sí va a pasar, yo creo, es que se va a distribuir un poco más la producción de bienes, porque cuando alguien inteligente que puede analizar un problema que tiene muchas variables y infinidad de restricciones, como las cadenas de suministro a nivel global, lo haga y lo meta en el solver y encuentre el óptimo local, se va a dar cuenta que sí cabe fábricas de etcéteras en partes donde hoy día no somos fabricantes de etcéteras, ¿sí? Y va a ser bastante obvio y nos vamos a preguntar a nosotros mismos, humanidad, ¿cómo no nos dimos? El clásico, claro, es tan obvio ahora, ex post. Oye, Exactamente. siguiendo con el tema de la Ese es distribución, el otro problema que me obsesiona, por supuesto, por interés profesional, pero si te das cuenta, solo se va a poner más entretenido el tema del supply chain. al final igual
díganme si lo estoy mirando de una manera muy matadora de la ilusión, pero siempre hablamos de esto, me gusta esta frase que dice, todo es inteligencia artificial hasta que se normaliza y ahí le decimos, ¿cierto? Es decir, hace 10 años atrás mirábamos Waze y decíamos, wow, inteligencia artificial. Hoy día es el software que nos dice por dónde andar. Y de la misma manera nos vamos a ir acostumbrando a las cosas y las vamos a ir normalizando, ¿cierto? De una otra manera, con lo que decía el gurú antes, de que de alguna manera alguien va a saber hacerlo muy bien y va a saber marketear cosas en un mundo donde toman decisiones a gente, lo que estamos de una otra manera diciendo es que en el fondo el tipo de marketing de una empresa o la agencia de publicidad o alguien por el estilo va a tomar ese rol de hacerse experto, de optimizar. Hoy día está optimizando AdWords, ¿cierto? Hoy día está optimizando Programmatic alrededor del mundo y mañana va a optimizar una plataforma que va a ser experto en conversar con algoritmos y en ser capaz de segmentar mi publicidad para ser empujada a agentes que tengan a su vez clientes, llámese personas, que les gusta desatornilladores más amarillos, más negros, más caros, más baratos, más livianos, más lo que sea. Y lo mismo, vamos, como decía un poco Guro, el comercio, el interactuar, el regatear, el hacer el shopping en Internet, va a dejar de ser una actividad donde tal vez hoy día la gente le dedica el 5% de su tiempo y va a bajar solamente a las cosas de alto involucramiento emocional. O cosas donde la marca signifique porque quiero transmitir algo, etcétera, etcétera. La marca es Bueno. la más fácil, Daniel, porque ahí la gente sí que lo sabe. No, pero va a ser el humano va a estar involucrado en la decisión de a quién comprarle, activamente. Yo creo que esto es más singular. ¿En qué sentido? Estamos especulando como la lógica del marketing y no me acuerdo cuántas P son ahora. Yo fui a la universidad, eran 4 P, pero todas esas P, hoy día son 7, quién sabe, como cómo las va a analizar un cerebro artificial. Yo creo que hay cosas que no se pueden como extrapolar, ¿cachai? No es tan directa la relación. Yo creo que va a cambiar en esencia el tema de la mercadotecnia. Y la verdad es que a mí la ventana de la transiente es la que me importa. Quizás también es desviación profesional, pero también siento que cuando ya estemos allá al otro lado, cuando se normalice, como dice Tomás, el software, o sea, la AI software, déjame hacerte un paralelo que me encanta, es provocativo también. En software B2B, software empresarial, ERPs y todas estas cosas, todo es Excel, todo es Excel. Yo puedo hacer todo en Excel. Lo que pasa es que me voy a demorar mucho y va a ser no tan lindo, pero yo te aseguro, y si alguien nos escucha y cree que no es cierto, lo desafío, a que algo de lo que hacen los software empresariales no se puede hacer en Excel. Por lo tanto, la única innovación que había en software empresarial es Excel, que creo que cumplió 40 años, y después son puras capas y capas encima de hacerlo un poquito menos clics, ¿cachai? Con un poquito más de macro. Chao. Entonces, sí, yo creo que va a pasar eso con la AI. Cuando estemos allá al otro lado del Rubicón, nosotros al menos, que somos ya cuarentones, creo, todos los que estamos en este podcast, vamos a estar en los late 50 y a muy tardar los 60, y la verdad es que te va a tener sin cuidado, totalmente sin cuidado. ¿Sí? Entonces, miremos de aquí a que cumpláis 60, Daniel, Tomás, yo, y para los que nos escuchan hagan sus matemáticas, pero yo creo que esta es la ventana chora, esta es la ventana provocativa, esta es la cosa en donde va a haber prueba y error, en donde nadie lo tiene claro, en donde jugar a amasar el problema es interesante. Sí, sí. Ahora, es un poco los desvíos profesionales, personales. A mí me pasa que yo me voy directamente como que mi interés es siempre el endgame. Es como, si esta tendencia continúa, ¿a dónde nos dirigimos? Como que siempre, como en Foresight tenéis como dos maneras, como desde hoy hacia adelante, tendencia y drivers, Okay. o saltar al escenario. ¿A qué mundo podríamos llegar? Y esa es como mi tendencia natural. Y estoy de acuerdo contigo que no va a pasar por un montón de razones, ni siquiera tecnológicas, sino que adaptación humana, económica. Somos sistema económico, el sistema psíquico, las personas se demoran a ajustar. Entonces, estoy de acuerdo que antes de 10, 15 años no va a haber un cambio radical. Ahora, a mí sí me parece interesante y yo sí creo que va a pasar a un mundo donde se comercia de una manera fundamentalmente distinta. No se comercia. O no se comercia, exacto. O sea, el concepto de comprar y vender en el sentido actual no va a existir. Yo voy a hablar con mi AI y le voy a decir, tengo hambre. O como decís tú, el sistema va a saber que tengo hambre y simplemente me van a llegar los bienes. O sea, para la gente joven, van a vivir una vida donde las cosas les llegan naturalmente a su casa. No tienen que pensar en precios o a quién le compro o que hoy hay una promoción. Y ese es un mundo fundamentalmente distinto. Totalmente, pero y eso es cierto, o sea, vaya a estar conectado a tu biocuerpo, entonces depende cuánto fuiste al gimnasio, cuánta caloría viene, pero ya, ok, quiero hacer esa reflexión de
después. No creo que la humanidad va a vivir en una vida así de abundancia en el jardín del Edén, ¿cierto? Vestido en lino y comiendo uvas echado para atrás, mientras todo funciona de manera verde, eficiente y manejado por las máquinas. No creo en eso, ¿sí? Creo que el ser humano es en esencia competitivo, egoísta, que quiere superarse, y por ahí hay un premio Nobel que murió hace poco que en los 80 describió esto de que da lo mismo cuánto tengas, siempre hay un marginal adicional, y tú tenés la lancha con cuero de no sé qué, y al lado pasa la lancha con cuero de algo más cuico, y tú ahora querís eso, y no se acaba el consumo es un infinito, ¿sí? Entonces yo veo un mundo en el que, y esto viene también quizás de mi cuna más intelectual de Singularity University, en el que el piso es muy bueno, ¿sí? En términos de acceso material. No, dudo que en acceso de término emocional y cultural, dudo. Pero al menos vaya a poder comer, vivir, vestirte, transportarte, educarte, acceder a la salud, y llamemos todo eso sustento, en un estándar tan bueno que de verdad, si no quería hacer nada productivo en la vida, todo bien, ¿sí? ¿A qué te vaya a dedicar? Bueno, probablemente cosas que hoy día no podemos nombrar, pero probablemente también a cosas que hoy día podemos nombrar y que no rentan, ¿sí? Stand-up comedy, tocar guitarra, deporte, filantropía, y todo eso va a crecer Oye, pero, muchísimo en la torta de a qué se dedica la humanidad. no, Dale. pero es que, ojo, pero ahí estamos de nuevo, estamos yendo por otra ruta que tiene que ver con que la productividad efectivamente va a chorrear y al mismo tiempo no sé si haya o no ingreso mínimo universal, pero para mantenernos en el track de lo que estamos hablando, de que no vamos de que no vamos a comerciar, ¿cierto? Igual va a haber una pregunta esencial de que, bueno, entonces, ¿a qué se dedica la empresa? Solamente a hacer el producto perfecto lo más eficiente posible, pero con alguien va a tener que negociar o en algún minuto va a tener que entrar a transarse en un mercado que por muy algorítmico que sea y muy eficiente, va a tener que tener alguna lógica y alguien va a tener que estar tomando decisiones comerciales o de propuesta de valor para que hagan sentido de nuevo en este mercado algorítmico. Podríamos ir a hacer el siguiente ejemplo. Es como que el día de mañana nosotros entramos a cualquiera de estas plataformas de freelance.com o de Upwork y yo necesito alguien que me diseñe algo, o necesito alguien que me codee algo, o necesito alguien que me venga a arreglar algo en mi casa, o lo que sea, y yo simplemente voy a decir, necesito a alguien. Y yo no tengo que hacer scroll, no tengo que el agente, Upwork incluso, me va a decir, yo te conozco suficiente, sé a quién mandarte. Entonces toda la pregunta por detrás va a ser, Upwork, ¿a quiénes va a dejar fuera o a quiénes nunca va a elegir? Yo creo que la ¿Me explico? planteaste ¿Quién bien pierde? Porque al principio, cuando dijiste la empresa. Cuestionemos la empresa. Mira, hoy día estamos en búsqueda del primer billionaire solopreneur. Y ya va a llegar, hasta que llega. Ya estamos en los cientos de millones de dólares solopreneurs, ¿sí? Hagamos unas apuestas. Yo creo que esto va a ocurrir antes de que termine el 2027. Yo cuestionaría el fondo. Yo creo que la empresa no existe más. Yo creo que lo que describiste de Upwork, absolutamente, armar y desarmar equipos de personas eventualmente para acometer proyectos o iniciativas, va a tener cero costo transaccional y cero tiempo de producción. Por lo tanto, entonces tú decís, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo las empresas? No, pues no van a haber empresas. Eso es lo primero. Fábrica que fabrica el jabón que tiene la estampilla o el logo de la marca habitual, sí. Y obviamente van a haber shareholders y stakeholders, dueños de esa marca, etcétera, y de esos fierros, etcétera. Pero ahí en esa fábrica no va a haber nadie humano. No sé si vieron por ahí un video impresionante, creo que de una fábrica en China, que no le pusieron luces porque total, adentro habían puros robots que no necesitaban ver en el espectro humano, ¿no? está Entonces no hay lleno de luces. esas fábricas. China hoy día Ok, está lleno de a esas mí dark me, factories que efectivamente no tienen gente. Entonces, cuestionemos la empresa, porque yo creo que eso también va a desaparecer. No tiene sentido en este mundo agéntico y por lo tanto tampoco tiene ninguna importancia en el sentido filosófico de que, bueno, ¿qué va a pasar con la empresa? Son solopreneurs que se conectan y desconectan y se arman y se desarman estructuras más físicas o más virtuales y por supuesto un híbrido entre ellas, capaces de hacer lo que hay que hacer. Oye, Guro, creo que esa pregunta es brutal, me encanta. De hecho, en mi libro en algún minuto hago esa reflexión del tema de empresas cada vez más, comillas, con menos gente y más conectadas a un ecosistema. Y entonces tú no quieres tener dentro de tu empresa alguien que haga tal o tal servicio o tal rol o tal equipo, sino que voy y lo contrato on demand en el mercado cada vez que lo necesito. Oye, dicho eso, creo que tenemos que ir cerrando. Estamos ya más o menos en la hora.
¿por qué no vamos con una pregunta simple? ¿Cuáles son esas 2 o 3 cosas que quiero mañana tener un agente? ¿Y cuáles son esas 2 o 3 cosas donde no quiero tener un agente, donde yo quiero seguir tomando la decisión? Hace como 2 o 3 meses me dieron acceso, que yo soy de los beta testers de lo que va sacando ChatGPT, y pude programar mi primer agente. Entonces programé mandarle en un horario medio random, dentro de ciertas horas, con una set de palabras que yo y mi señora usamos entre nosotros, un mensaje romántico por WhatsApp. ¿Sí? Y no pude resistir no contarle, ¿sí? Me dio como, no podía ser tan hipócrita. El mismo día que le llega el primero, en la tarde llego a la casa y le cuento, ¿no? Y me dice como, ¿para qué me contaste? O no lo puedo creer, como que una reacción. Entonces yo te diría, en las relaciones y en las que sí te importan, no hay espacio para los agentes, en mi opinión. Y para todo aquello que no agrega valor, porque está el ámbito, el abanico. Y sobre todo creo que sí, eso. Y ni las interacciones, nunca. Las interacciones personales. Una manera de pensarlo para mí es que ya hoy día hay como, uno podría hacer el siguiente framework de 2 tipos de compra o de transacciones económicas. No sé, aquellas prácticas y aquellas que tienen que ver con tu identidad o una expresión personal que uno quiera hacer. Todas las cosas que uno hoy día ya llama prácticas, creo que van a terminar siendo agentizadas rápidamente. Y todas las cosas que tengan que ver con tu propia identidad que uno quiere proyectar, llámese ropa especial, el estilo de tu casa, todo lo que es proyectar identidad y o expresarte, van a seguir siendo por definición, da lo mismo lo eficiente que puedan ser los agentes, uno lo va a querer tomar por uno mismo, porque un poco en la misma línea de pensamiento de Guru, donde dice, yo voy a lo humano, aunque lo podamos hacer, aunque lo hagamos peor, lo vamos a querer hacer nosotros mismos, y me voy a hacer, tal vez va a haber mucha más gente haciéndose su propia ropa, tal vez, que es como medio ridículo en términos industriales, pero la gente va a querer seguir expresándose, expresando a partir de lo que ellos son, con sus limitaciones y con sus errores. Y piensa en los deportes. Yo no creo que estemos sentados en un estadio de fútbol mirando a 22 robots No, moviendo la pelota, ¿no? No creo. queremos ver otro serio. Yo siempre pongo el ejemplo del ajedrez. Las máquinas son mejores que nosotros desde el año 97, desde que Deep Blue derrotó a Kasparov. Y aún así, de hecho, mostraban el otro día, no te voy a mostrar, debería haber buscado la cifra. ¿Cuánta gente ve ajedrez de máquinas? Es muy poca. ¿Cuánta gente ve ajedrez por Twitch o por otras transmisiones, ajedrez de humano? Muchísimos más, porque nos gusta el drama, nos gusta que se equivoquen en la última jugada, que sufra, que se frustren. Entonces todo lo que Que se tiene que lo- ver con las que si historias van a seguir. el monstruo se coma al humorista de Viña, no creo que lo podamos reemplazar por una gente que eso es el morbo de, ¿no? Y yo creo que Exactamente. probablemente incluso todo mercado va a tener las 2 alternativas, porque van a haber clientes para las 2 alternativas. Y voy a poner como el ejemplo del supermercado, ¿cierto? Somos muchos los que decimos, no, sabéis que yo efectivamente quiero que la gente, conociéndome y entendiendo más o menos mi patrón de consumo y lo que para mí significa optimizar, que son este mix de variables, no me tengo que preocupar, mi despensa está siempre llena y sabe exactamente lo que yo quiero y hace los pedidos solo. Pero hay mucha gente, y yo también a veces, que me gusta ir a pasear por el supermercado porque estoy pensando en qué quiero cocinar y quiero tener esa experiencia de dar un par de vueltas por el pasillo. De la misma manera que si tú estás decorando tu casa, va a haber mucha gente que dice, qué cosa más aburrida que decorar la casa. De nuevo, quiero algo que se parezca a este par de fotos, cómprame todo con tal restricción de presupuesto, versus alguien que dice, no, decidir cómo decoro mi casa es un proceso psicológico donde veo alternativas, cambio de opinión de nuevo, lo discuto con mi señora, fui a ver algo, descubrí algo que no sabía que me podía gustar y quiero esa experiencia. Enfocarte de nuevo, que estas cosas no son singulares, entonces es difícil la proyección. Lo que la AI y los agentes te van a permitir, y los dos dieron un ejemplo, primero es que ciertos servicios muy exclusivos, como por ejemplo el Fashion Advisor, o no sé cómo se llama, el que te ayuda a vestirte con la moda, la cuestión, va a ser asequible, se va a escalar, ¿sí? Claro. Todos lo van a poder tener. Y lo mismo, si vaya a querer decorar la casa, y etcétera, va a haber una versión agéntica de no me acuerdo, hay una Feng Shui muy famosa, tenía un nombre, y tú y tu señora van a poder además virtualizar esto, y no solo eso, la AI va a permitir probablemente hacer este servicio on demand, porque va a hacerlo muy óptimo la coordinación. Entonces va a llegar a tu casa ese sillón o esa silla de demo, eventualmente, y te la van a dejar durante 2 horas
para que la sentáis, la probáis, y qué sé yo, y después te la van a retirar y la van a llevar al otro, etcétera. Por lo tanto, lo que yo te desafío en general a pensar, y es como, de alguna manera, tratando de absorber esta pregunta de la distribución, ¿qué de aquello que hoy día conocemos que se hace de una forma ya no es necesario? Te digo, en un minuto hablábamos de transferencia de confianza. Ustedes saben, hace muchos años no es necesario que haya un piloto de avión arriba de un avión, ¿cierto? La razón por la cual no ocurre es que te desafío a sentarte en un avión sin piloto, just in case, ¿cierto? Pero la verdad es que no, él podría trabajar de 9 a 6 en una oficina y estar a cargo de varios simuladores, o sea, a través de un simulador a varios aviones reales, si tiene que hacer takeover de alguno en algún momento. Y eso repetido en varias partes del mundo y ya está. ¿Cuánto falta para que nos sintamos tranquilos subir en un avión sin piloto? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pero yo creo que esa pregunta, Kuro, tenemos que dejarla para el próximo capítulo. Porque tanto la discusión de que si las empresas van a desaparecer o todas las personas van a ser simplemente una empresa, o si es que cuando nos sentimos tranquilos de volar en aviones sin piloto, son dos grandes preguntas, ¿no? Nos quedaron varios temas abiertos. Es que si es que escalando los modelos, las arquitecturas actuales de inteligencia artificial, es posible alcanzar la inteligencia artificial general. Qué bueno que no hayan quedado varios temas apasionantes abiertos. Buenísimo. Queridos, un abrazo muy grande. Tú te pasaste, la verdad es que tremenda contribución al podcast. Muy, muy buena y muy entretenida la conversa. ¿Algo que se te haya quedado en el tintero, Kuro? O sea, yo tendría para seguir conversando un buen rato, así que mejor los dejo motivados para que lo repitamos en el próximo número primo del podcast. Los felicito, súper entretenido y bueno, ustedes saben que yo los sigo permanentemente. Buenísimo. Muchas gracias por el tiempo, las neuronas, la energía y seguro yo creo que te tendremos en este living virtual prontamente. Bueno, queridos, y a todos los que nos escuchan, como siempre, muchas gracias por sus comentarios positivos, por comentarle a sus amigos, a sus familiares, a sus enemigos también, que este podcast vale la pena. Recomiéndenlo, pónganle un like por ahí, pónganle un par de estrellitas, dennos feedback, claro, que se agradece muchísimo todos sus comentarios. Un abrazo muy grande y nos estamos viendo o escuchando la próxima semana. Chao, chao.